Joaquín Pablo Urías Martínez es un jurista español nacido en la ciudad de Sevilla, exletrado del Tribunal Constitucional y actualmente se desempeña como catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Es un apasionado activista por los derechos humanos en España, colabora asiduamente como articulista y experto en diversos medios de comunicación y participa activamente en redes sociales. En Europa, América y otras regiones ha colaborado en proyectos de sistemas de justicia, reconstrucción social, cooperación internacional, escolarización y en el área de derechos humanos. Durante el ejercicio de su profesión se ha dedicado principalmente a las áreas de justicia constitucional, derechos fundamentales y libertad de expresión, enfocando particularmente sus investigaciones en el estudio de estas dos últimas, y sobre las que ha escrito numerosos artículos y libros, entre los que destacan Jurisprudencia constitucional sobre la libertad de información, la tutela frente a leyes o lecciones de Derecho a la información. También ha escrito varios libros relacionados en el mundo del derecho y las leyes, entre estos Libertad de expresión, una inmersión rápida, que es el tema de la presente entrevista. El profesor Urías, luego de plantear apropiadamente el contexto histórico del tema, defiende su interpretación y punto de vista acerca de esta libertad, enfocándose en dilucidar cómo debería interpretarse uno de los derechos fundamentales más preciados de nuestra Constitución, como lo es la libertad de expresión, ofreciéndonos una imagen con claro entendimiento sobre este derecho, pero con una profunda y detallada atención sobre su marco jurídico. Joaquín, tu libro comienza con varios capítulos de la historia universal y española. En ellos se mencionan los siguientes eventos. Los primeros signos de la libertad de expresión. Desde la época de la antigua Grecia, en Atenas, o durante el Imperio Romano, se vio totalmente controlada y castigada por el poder. Desde el siglo V hasta el XV, el poder político no vio un interés particular en perseguirla, por el escaso acceso a la cultura y a las precarias condiciones sociales de la época. Y con la imprenta, a finales del siglo XV, la historia cambió al aparecer un invento revolucionario como la imprenta. En el caso de España, llega hacia 1472 con relativo atraso. Los reyes católicos ven en ella una oportunidad de negocios al extremo de eximir a las imprentas pagar impuestos, además que les permitía una mejor divulgación de sus normativas para la unificación de los territorios dominados. Esta invención hizo que el poder político español se enfrentara a la Iglesia, impidiendo que ésta controlara exclusivamente las publicaciones y a principios del siglo XV se dictaran censuras a través de licencias previas de publicación mantenidas en vigor hasta las Cortes de Cádiz del siglo XVIII. Se permitió la difusión de información o del saber, no solo limitándose a un contenido académico, filosófico, literario, científico, religioso o incluso político, pero se aprovechó esta investigación divulgativa de la época, aparte de convertirse en una industria floreciente para imprimir inclusive panfletos y epístolas de disenso, dirigidas a un grupo o sector particular de la sociedad. La Iglesia Católica comenzó a imponer un control previo sobre lo que podía imprimirse, convirtiéndose en el principal enemigo de la imprenta. A mediados del siglo XVI, la Iglesia prohibió la impresión de libros religiosos anónimos. Inclusive, creó un índice de los libros ilegales. La impresión de un libro prohibido constituía herejía, es decir, predicar en contra de la Iglesia, y era castigable con la muerte. A través de la imprenta se permitió difundir ampliamente la Biblia, que estaba impresa en latín, y la mayor parte de la gente solo conocía su contenido a través de las enseñanzas de los eclesiásticos. Así pues, el latín como lengua internacional adoptada para un entendimiento común entre hablantes de distintas lenguas y dialectos en la Europa medieval y el analfabetismo de la época permitiría a la Iglesia controlar más fácil o convenientemente la lectura e interpretación de los textos sagrados. Con el aporte de la Ilustración y el liberalismo. Con el nacimiento de una corriente de pensamiento crítico y filosófico para el futuro desarrollo de teorías liberales con exponentes ilustres como Locke, Spinoza e inclusive John Stuart Mill, esta línea de pensamiento se verá plasmada y tuvo un reconocimiento en la Declaración de Independencia de Virginia de 1776, cuyo artículo 12 proclama que la libertad de la prensa es uno de los mayores baluartes de la libertad y nunca puede ser restringida salvo por gobiernos despóticos. A partir de entonces, el reconocimiento de la libertad de imprenta avanza como una bola por todo el mundo occidental. En Europa, aun cuando en Francia se proclamó en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, irónicamente 8 años después, en 1797, se aprueba la orden de fusilar a quien no apoyara públicamente la vuelta de la monarquía. En los Estados Unidos, en 1791, 4 años después de la proclamación y 2 de la entrada en vigor de la Constitución de los Estados Unidos de América, se añade a dicha Constitución la primera enmienda que reza: el Congreso no podrá hacer ninguna ley que limita la libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, años después, el gobierno norteamericano dicta contradictoriamente la Ley de Sedición de 1798 para excluir la ley de la libre expresión, toda apología de potencias extranjeras. En cuanto a España, la noción de la libertad de expresión se expande irremediablemente hasta formar parte de la base de nuestra futura concepción de la democracia. Estas ideas llegan también a España en la misma época, durante el siglo XVII. Florece en el territorio español una prensa popular, aunque las sanciones continúan y las restricciones de prensa y la imprenta a través de licencias previas se mantendrían. Inclusive se llegan a prohibir sin éxito la emisión y circulación de periódicos. Comienza en España en el siglo XVIII la constitucionalización de la libertad de expresión, aunque su primer reflejo normativo no aparece hasta 1808 y solo gracias a la influencia francesa en la Constitución de Bayona, reflejada en su artículo 145, que disponía que 2 años después de haberse ejecutado completamente esta Constitución, se establecería la libertad de imprenta. De hecho, en la historia de España, este es el periodo de mayor libertad de imprenta y el apogeo de la libertad de expresión. Existe constancia de la creación de más de 3 centenares de periódicos de toda pluralidad. Bajo el panorama anterior, las primeras tareas de las Cortes Constituyentes en 1810 fue la aprobación de un decreto de libertad de expresión de 20 artículos del decreto. El primero se dedica a reconocer la libertad de imprenta, señalando que es un derecho sujeto a restricciones, y con el segundo quedan abolidos los juzgados de imprenta. En cuanto a los 18 restantes, se dedican a establecer limitaciones y responsabilidades. Se prohíben los escritos subversivos y contrarios a las leyes fundamentales. Se establece la censura eclesiástica de los escritos sobre religión. La libertad de expresión sigue siendo un concepto deseable, pero al que se le teme. El decreto concerniente a la misma se adelanta a la Constitución, pero será en el año 1812 que por primera vez en la historia de España se proclame con alto rango de libertad de prensa. Se hace de forma muy discreta y expone: todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las acciones y responsabilidad que establezcan las leyes. A partir de entonces, todas las 7 constituciones españolas que posteriormente se proclamarán e incluirán las menciones correspondientes a la libertad de expresión de ideas políticas. En España, se ha tenido que esperar la proclamación de 8 constituciones y 4 leyes de prensa e imprenta hasta la llegada de la nuestra actual democracia. Desde que en aquella fecha histórica, en 1812, las Cortes de Cádiz aprobaran la Constitución que pasaría a la posteridad conocida como la Pepa, los españoles han visto regidas sus vidas por 8 constituciones diferentes. La última se aprobó en 1978 y es la vigente. Desde 1812 y hasta la llegada de la actual democracia, ha tenido que esperar la aprobación de 4 leyes de prensa e imprenta, de las cuales 2 salieron adelante en la época de la Restauración, en concreto en 1879 y en 1883, una más durante la Guerra Civil en 1938 y la última en 1976. En 1881 se proclamaba la ley de imprenta más liberal de todas las dictadas en España hasta nuestros días, conocida como la Ley Gullón, que suprimía la censura previa y simplificaba los trámites para poder publicar un periódico, lo cual se tradujo a una explosión de cabeceras en las rotativas españolas. Además, establecía conceptos muy modernos, como el hecho de que el secuestro o supresión de una publicación solo podía establecerse por un mandato judicial. Su vigencia se prolongó parcialmente hasta la Ley de Prensa e Imprenta en abril de 1966. En las leyes de prensa e imprenta del franquismo, la aprobada en 1938 y en 1966, la censura previa se mantenía como método de control de las publicaciones, aunque en esta última se especificaba como algo excepcional y solo para ocasiones de emergencia nacional o guerra. Aunque se mantenía el depósito previo, cualquier publicación debía ser depositada ante la autoridad antes de ser lanzada a la calle. Los medios de comunicación pasaron a ser de titularidad pública. No solo el franquismo nos ha dejado publicaciones censuradas en la historia de la prensa española. En cambio, durante la Primera República sí llegó a aprobarse una ley de imprenta nueva, también de carácter abierto y liberal. El hecho de que la Segunda República no llegara a aprobar una ley de prensa y que por lo tanto durante su desarrollo estuviera aún vigente la de 1883 provocó que incluso un régimen democrático como aquel también participara de la censura previa. El caso es que el control de los medios de comunicación ha sido siempre una obsesión del poder, ejercido por métodos coercitivos, en los regímenes
poco o nada democráticos, como la compra de medios por parte de distintos partidos políticos concurrentes en las urnas, cuando la democracia ha sido la forma de organización del Estado. Luego de este resumen histórico en tu libro, tú te enfocas en un análisis crítico y de forma específica en el marco jurídico español que rige el tema de la libertad de expresión como derecho fundamental, definido de forma particular en la Constitución de 1978. Además, las nuevas normas o leyes y modificaciones a las existentes que han aparecido hasta la fecha, como también la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional y otras instancias que han emanado a lo largo de estos últimos 44 años. También opinas que la libertad de expresión es una noción o concepto extraordinariamente reciente que no ha terminado de consolidarse como derecho fundamental. Es un derecho cuyo texto, contenido en el artículo 20 de la Constitución del 78, agrupa en él todo lo relativo a los derechos de la comunicación. Con elocuente estilo, precisas varios aspectos jurídicos de este artículo 20 del texto constitucional que son interesantes mencionar por reconocer y proteger los 4 derechos fundamentales ahí señalados, darles forma jurídica a estos derechos connaturales, permitir separar y proteger 4 espacios de libertad de los ciudadanos con diferente transmisión de contenidos, el acierto técnico de los legisladores sobre la delimitación de las libertades de comunicación señaladas y la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de comunicación. Eh, este derecho señalado en el artículo 20 de la Constitución Española del 78, quizás por falta de precisión en algunos aspectos de su definición, pudiera generar en los ciudadanos ciertas dudas de interpretación sobre los límites en su ejercicio. También es cierto que según tu texto y algunas exposiciones tuyas que tienes en YouTube, que los jueces al momento de aplicarlo han tenido mucha discrecionalidad y libertad en sus decisiones, inmersos en una compleja atmósfera de subjetividad generada por la no desconexión a sus principios, simpatías e ideologías, y también sus dificultades de interpretación de la norma en diferentes contextos y relatividad histórica. Entonces, en la página 38 de tu libro, en la sección La libertad de expresión como derecho fundamental, mencionas que el contenido del texto del artículo 20 ha sido formulado con una técnica muy deficiente, que ha llevado a algunos operadores jurídicos, es decir, los jueces, a intentar establecer jerarquías entre los derechos fundamentales e incluso a negar su existencia. Entonces, si tú tuvieras en tus manos, o sea, si tú pudieras modificar este artículo, ¿qué propondrías? Por ejemplo, o sea, podría ser eliminar totalmente el artículo 20.4, editarlo, modificar el artículo, este mismo artículo, y si fuese así, ¿cómo lo plantearías? O modificar totalmente el artículo, ¿y cómo lo harías? ¿Qué opinas? Bueno, fíjate, lo que sucede es que la mayoría de los textos constitucionales no son textos técnicos. Quiero decir que cuando se hace una constitución no es como cuando se hace un código penal o una ley de impuestos, que se hacen de manera muy técnica. Una constitución quiere ser un texto que se aplique, un texto jurídico, pero también es una declaración de intenciones. La constitución también tiene, digamos, un valor político de que la sociedad se sienta representada en la constitución y que se reúna alrededor de la constitución. Entonces, si asumimos que la Constitución no es un texto técnico, pues vemos que muchas veces no es fácil, digamos que no es fácil aplicarla tal y como está. Hombre, si hubiera que cambiarlo, yo creo que el artículo 20.4 falla la Constitución porque dice que el derecho a libertad de expresión encuentra su límite en el derecho a honor, la intimidad y la propia imagen, y eso que encuentra su límite es una expresión que no se conoce. Si eso se quisiera, digamos, poner de manera aplicable, bien, lo razonable sería que la Constitución dijera, y es como yo creo que hay que interpretarlo, pues que la Constitución en verdad lo que dice es la libertad de expresión y la libertad de información deben interpretarse de tal manera que quede espacio para el derecho a honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen. Quiero decir que lo que habría que cambiar es, en vez de decir encuentran su límite, deben de interpretarse de manera compatible. O sea que en la Constitución tiene que haber libertad de expresión, tú tienes que tener derecho a decir tus ideas políticas, tiene que haber libertad de información, tú tienes que tener derecho a informar de hechos veraces, pero también tiene que haber derecho a libertad a la intimidad, es decir, que no se puedan contar aspectos de tu vida que son privados, tiene que haber derecho a honor, que no te cuenten algo, que no cuenten de ti algo que es falso y que sea un desprestigio, tiene que haber derecho a la propia imagen. Entonces, básicamente lo que tendría que decir bien ese artículo, o como se entendería bien,
es si ese artículo dijera todos los derechos tienen que existir en la Constitución y hay que interpretarlos de manera que ninguno anule al otro. Ok. Y por otro lado, tú también insistes que es posible reivindicar un concepto o definición que permita entender la libertad de expresión como lo que es un derecho irreductible, irresistente e inmune frente a todos los poderes y en ese sentido absoluto. Y para ello basta limitarse a entender que se trata del derecho a emitir ideas. No incluye la expresión de palabras que no intentan transmitir una idea, sino actuar sobre la realidad. Las ideas no delinquen y no se trata de cualquiera, sino de ideas políticas, ideológicas que en el sentido amplio permitan reflexionar sobre el funcionamiento de la sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando una idea es ofensiva? Te iba a dar un ejemplo, eh, que sería el negacionismo de que el holocausto nunca ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Otro sería que la raza judía es la peor, que estas son solamente ideas que para muchos pudieran ser ofensivas. Entonces, ¿cómo saber cuándo una idea puede ser ofensiva? Bueno, a ver, en principio, las ideas pueden ser ofensivas en el sentido de que, claro, todo el mundo es libre de ofenderse con lo que quiera, pero las ideas no causan un daño. Quiero decir, las ideas pueden ser ofensivas. Mientras nos movamos en el mundo de las ideas, no hay daños materiales, no hay daño real a las personas. Fíjate, si tú eres, yo qué sé, del Atlético de Madrid, pues si oyes decir a alguien el mejor equipo del mundo es el Real Madrid, te puedes sentir ofendido. Bueno, pues allá tú. Lo que no tiene por qué el ordenamiento jurídico, el mundo del derecho, no tiene por qué proteger ese sentimiento de ofensa. Si a ti te ofende que alguien opine diferente a ti, pues tú tienes el problema, no quien ha opinado. Entonces, si a ti no te gusta oír en público que alguien cree que el equipo de fútbol contrario al tuyo es el mejor del mundo, pues no lo oigas, pero no lo sanciones. Claro. Entonces, igual sucedería con los casos que tú me dices. Fíjate, las ideas en sí no hacen daño. Si a ti te ofende que alguien piense diferente a ti, el problema es tuyo, pero el daño no hay un daño protegible. Por ejemplo, si alguien opina, fíjate, te voy a decir algunos disparates. Si alguien opina que las mujeres deben quedarse en la cocina, no deben trabajar ni estudiar, que su papel es ser madre y cocinera. Bueno, pues a ti te ofende, pues no tiene por qué ofenderte. Es una idea de la que tú discrepas, que tú no estás de acuerdo, pero si alguien la expone, dice, bueno, pues allá tú, piensa lo que quieras. Si alguien opina que la raza negra es menos inteligente que la raza blanca, pues es su opinión. Mientras se quede en el mundo de las ideas, mientras no tenga una trascendencia en el mundo de la realidad, no hay daño. Que alguien sea un machista, un racista, homófobo o lo que quiera ser, o del Real Madrid, eso a ti no te ofende. No te puede ofender porque todo el mundo tiene derecho a sentirse mal, pero no te causa un daño. El daño se causa cuando se entra en el terreno de la realidad. Claro, si alguien dice, yo creo que la raza judía es la culpable de todos los males, pues allá él con su opinión. Si él lo dice de una manera que provoca en otras personas el deseo de actuar contra la raza judía, de discriminar a los judíos, de sacar a los judíos de la sociedad o de atacar a los judíos, entonces sí. Entonces, las ideas en sí nunca delinquen. Lo que delinque es la posibilidad de que esas ideas pasen a la realidad. Si alguien cree que el holocausto no existió, pues es su manera de pensar. Si lo que no podemos es prohibir en la sociedad, imagínate que alguien descubre que realmente pues uno de los campos de concentración que decimos que existieron con hornos crematorios no existió nunca. Pues si alguien lo investiga y lo descubre, no podemos prohibir que lo cuente. No podemos prohibir que se cuenten cosas. Otra cosa es que se utilizara eso para socavar, digamos, las ideas democráticas y para decir, venga, hace falta repetirlo. Entonces no. Pero mientras alguien se limite a decir que el holocausto no existió o a decir que a él no le gustan los judíos, estamos en el terror de las ideas. Cuando se dé el salto a decir, oiga, cuidado que esto hoy día está provocando acciones, pues entonces se puede prohibir. Pero nunca la idea, siempre la acción. Bueno, y sí, o sea, siguiendo por la misma línea, te quería dar otro ejemplo. Nadine Strossen es una activista estadounidense por las libertades civiles, que fue presidenta de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles. Ella expone que el término discurso del odio hace referencia a una emoción inherente subjetiva. Siendo hija de un sobreviviente del Holocausto, no cree que la censura ayude a combatir el odio. Por buenas que sean las intenciones de la censura, termina siendo más mal que bien. Es decir, todas las definiciones
que con la mejor de las intenciones o no han formulado abogados, legisladores de todo el mundo, terminan siendo vagas y están sujetas al criterio de quien tenga el poder de aplicarlas. A esa arbitrariedad se suman que esas definiciones varían a lo largo y ancho del planeta. Esto especialmente es cierto en el caso del negacionismo del Holocausto, lo que veníamos hablando, y cualquier tipo de desinformación. Ante cualquier censura, la reacción humana natural lleva a que cualquier mensaje que se quiera reprimir termine recibiendo más atención aún. En 18 países europeos es ilegal negar el hecho histórico del Holocausto, pero incluso en este caso es importante proteger la libertad de opinión, que es lo que comentabas tú. Eh, para la jurista, solo el debate puede cerrar la brecha entre los pueblos enfrentados. Y es fundamental presentar contranarrativas, aprovechar la libertad de expresión para persuadir, educar, informar, rebatir, apoyar y, en definitiva, hacer todo lo posible para fomentar los mensajes positivos de igualdad, integración, diversidad y dignidad también se podría, aunque también para refutar los mensajes opuestos. Ello viene que hay líneas rojas y los ataques directos a personas que no están amparadas por la libertad de expresión pueden considerarse delitos de insultos o amenazas, y que el límite se cruza cuando el ataque es dirigido a una persona o grupo, infringe la ley porque se convierte en intimidación o amenaza. Entonces, en el artículo 24, la ley 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa, que esta fue modificada en el 2004, expone lo siguiente. La discriminación, el odio o la violencia contra una persona o grupo de personas por su origen o por su pertenencia o no a una etnia, nación, raza o religión, pero también por su género, orientación sexual o discapacidad. Por ejemplo, los sectores que son más afectados son los homosexuales, musulmanes, mujeres o grupos de personas, etnias, comunidades o pueblos. Aparte de las recomendaciones que dice Nadine sobre el discurso del odio, que no sé si compartes, ahora me dices, y que se enfocan en la participación y el debate entre las partes, entendiendo que que debe existir un marco jurídico que proteja a esos grupos o personas antes señaladas del llamado discurso del odio, sin olvidar los concernientes a negaciones y revisionismo histórico. ¿Qué modificaciones o planteamientos legales sugerirías en nuestro ordenamiento jurídico para seguir manteniendo la protección de esos sectores particulares, pero que impida el disenso político y las diversas ideologías, y que se persiga como recurso o arma política del poder esta clasificación de emoción subjetiva que ellos llaman discurso del odio? Mm. A ver, fíjate, el problema con los discursos de odio, es Mm, que la categoría de discurso de odio, la expresión discurso de odio, ha triunfado. Entonces, claro. de pronto, a cualquier cosa decimos, esto es discurso de odio, Mm, pero nadie es capaz de definir, o se define muy mal, qué es un discurso de odio. Claro, el problema de que todo sea discurso de odio es que, claro, cada uno lo usa como quiere. mm, Fíjate, pues aplícalo a la vida cotidiana española, si quieres. Pues para el Partido Popular, discurso del odio es que Bildu diga que hay que buscar soluciones para que los presos de ETA salgan cuanto antes. Eso es discurso del odio. Para los independentistas catalanes, discurso del odio es que se diga que el 1 de octubre, no sé, la policía actuó bien. Eso es discurso del odio. Quiero decir, cada uno cree que cuando otro bando dice ideas que a él no le gustan y que cree que pueden fomentar algo, pues dice eso discurso del odio. Y entonces se usa para silenciar, para intentar silenciar cada uno las ideas del contrincante. Y ese es el gran problema de la categoría. Ahora todos nos creemos que existe el discurso de odio y cada uno lo aplicamos a lo que nosotros odiamos. Entonces, como yo odio tal cosa, si alguien lo dice, debería estar prohibido. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues se soluciona aplicando un concepto de discurso de odio mucho más restringido, como hace casi siempre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No podemos llamar discurso de odio a todo lo que sea simplemente exponer ideas que no nos gusten, eso es un disparate. Eso es lo que están haciendo en España algunos jueces. Fíjate, en España se ha condenado por discurso de odio a un señor que se alegró de la muerte de un torero. Muere un torero, alguien publica en Twitter, hombre, uno menos, por una vez ha ganado el toro. Y dice discurso de odio. ¿Por qué? Pues porque odias. Y también se ha calificado en España discurso de odio hacer una manifestación contra la monarquía y quemar una foto del rey. ¿Por qué? Pues porque odia al rey. Bueno, pues eso es un disparate. Eso es silenciar
ideas que no te gustan. Yo soy monárquico, no me gusta la república, pues las ideas republicanas crean odio. Yo me gusta la tauromaquia, pues quien esté en contra de la tauromaquia crea odio. Entonces, para superar eso, lo que hay que hacer es un concepto cerrado. ¿Cuál sería el concepto cerrado de discurso del odio? Bueno, pues el discurso del odio es aquel discurso, fíjate, que incita a discriminar a colectivos vulnerables. Quiero decir, no es bastante con que tú digas algo negativo sobre un colectivo vulnerable. Tienes que decir algo que incite Claro. a discriminar. Por ejemplo, si yo digo, habría que prohibir la entrada de los gitanos en las discotecas. Si yo digo eso, discurso de odio, porque estoy llamando a Ujú. prohibir la entrada de personas en razón de su raza y eso es una discriminación. Si yo intento discriminar, si yo intento motivar a las personas para que discriminen, es discurso del odio. Nada más que eso. Y siempre contra colectivos vulnerables. Quiero decir, si yo lo hago desde un punto de vista machista contra las mujeres, que son vulnerables en ese sentido todavía en la sociedad, pues puede ser discurso del odio. Si lo hago por motivos homófobos, racistas, pues todo eso es vulnerable. Claro, si yo me meto con el rey, con la monarquía, con la policía, no es discurso del odio porque no es un grupo vulnerable. Entonces tengo que hacer un llamamiento para que sea discurso del odio. Tiene que ser un llamamiento a la discriminación sobre un colectivo vulnerable. Y eso es lo único prohibido. Y fíjate que ahí no estamos ya en el terreno de las ideas, sino Mm, de la acción. ujú. Porque yo hago un llamamiento. Si yo digo, por ejemplo, hubo un sacerdote musulmán que dijo a las mujeres hay que pegarles sin que se note, no hay que pegarles en la cara. Bueno, ese señor está incitando a pegar a las mujeres. Bueno, pues si está incitando, a partir de ahí se puede castigar. Entonces, como decía lo que tú has citado, yo creo que está muy bien, en realidad el discurso del odio son conductas, lo que realmente es discurso de odio son conductas que ya están prohibidas sin necesidad de esa categoría. Las amenazas, cuando alguien dice, oye, te voy a matar, pues claro, no es que sea discurso de odio, que es una amenaza. Los insultos, cuando alguien dice, eres un cerdo, eres un cabrón, claro, ahí no quieres transmitir una idea, quieres humillar a otro, pues está. Y la incitación a la discriminación, que sería la única categoría nueva. Fuera de eso, nada discurso de odio. Si yo digo que la policía que los policías son todos unos bastardos, Ujú. o si yo digo que los toreros son todos unos cerdos, no es discurso de odio, puede ser otras cosas, pero no estoy incitando a discriminar a un colectivo vulnerable. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por tu gentileza y tu disposición y sobre todo tiempo para atenderme durante estos minutos. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta luego. Nada, un saludo y mucha suerte con la exposición. Gracias.